es muy poco común en los púlpitos de hoy en día, o más bien, mejor dicho, no le da mucha importancia. Es un tema que no solemos escuchar mucho y es el temor al hombre. El temor al hombre es un asunto muy peligroso al cual no suelen dar mucha importancia y por lo tanto no lo escuchamos mucho hoy en día como en cualquier sermón o predicación. Hoy vamos a ver este tema un poco más de cerca con la Biblia en las manos y vamos a leer Proverbios 29, el versículo 25. El título del sermón esta mañana es La trampa del temor al hombre. La trampa del temor al hombre. Y luego veremos por qué es una trampa. Vamos a leer Proverbios 29, 25, que dice así. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Tenemos muchos temores, ¿verdad? Hoy en día tememos de todo. Tememos del futuro, del desconocido, de las enfermedades, del coronavirus, de la soledad, de las dificultades, del sufrimiento, de las cosas económicas. Un sinfín de miedos que tenemos hoy en día. Y como creyentes sabemos que esos temores pues muchas veces son incorrectas, son pues desproporcionadas y suponen un riesgo bastante serio para nuestras vidas cristianas. Hoy vamos a hablar con la Biblia en las manos sobre un temor, como mencioné antes, poco común, que no suelen hablar mucho del temor al hombre. Y puede ser que nos preguntemos, pero ¿cómo? Hay que temer al hombre. Pero si el hombre al fin y al cabo es un ser manso, civilizado, que no hace nada, ¿por qué vamos a temer al hombre? Cuando digo hombre, pues me refiero a personas, a seres humanos, tanto hombres como mujeres también, ¿de acuerdo? Y tal vez la respuesta más simple es que, lamentablemente, este temor al hombre, pues muchas veces sobrepasa y gana el temor a Dios. Ese es un problema. Y nosotros como creyentes pues bien sabemos que solo debemos temer a Dios, solo confiar en el Señor, en nadie más. Este versículo es bastante sencillo. De hecho, tenemos el punto y coma para ayudarnos a dividir este versículo en dos partes y por eso tengo 2 puntos en esta mañana que son muy fáciles de identificar. El primero, los peligros del temor al hombre. Y el segundo, las bendiciones del temor a Dios. Los peligros del temor al hombre y las bendiciones del temor a Dios. Notad cómo los dos son temores, ¿verdad? Temor y temor. Pero el primero supone riesgo y el segundo bendición. Este versículo nos indica, hace un contraste entre los dos temores y subraya que no son compatibles. Son 2 temores autoexcluyentes, día y noche, frío, calor, luz, oscuridad, no son compatibles. Y antes de empezar con el primer punto, quería enfatizar por qué he puesto el título La trampa del miedo al hombre. El temor al hombre es una trampa. En la Reina Valera 60 es traducida como lazo. Pero si cogemos y leemos otras traducciones de la Biblia, por ejemplo, la Nueva Versión Internacional es traducida como temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. ¿Verdad? Entonces entendemos quizás mejor el significado. Por eso está bien leer varias traducciones de un versículo que no es muy... que no lo entendemos bien para ganar más luz al respecto. Y esto es muy importante porque si algo es una trampa, ¿verdad? Entonces no es evidente. Si era evidente, pues no entraríamos en esa trampa.
Como regla general, pues está oculto, está camuflado, es difícil de ver, de identificar. Si nos daríamos cuenta a tiempo, pues no seguiríamos para caer en la trampa. Y justo porque es una trampa, no parece peligroso, lo que dije antes. No parece gran cosa, no parece importante, parece como tiene poca importancia. Y digo esto que es muy difícil diagnosticar el temor al hombre porque puede ser una cosa muy sutil en nuestras vidas. Se infiltra, se nos mete debajo de la piel y no nos damos cuenta hasta que ya es tarde que está allí. Si lo diagnosticamos, si lo identificamos, es solo por la pura gracia del Señor que nos lo mostró, que está allí y que tenemos que quitarlo de nuestras vidas. Muchas veces es muy difícil darse cuenta de las cosas obvias, ¿no? De las cosas obvias. ¿Cómo no va a ser difícil darse cuenta de las cosas no obvias, ¿no? Escucha una historia donde un periodista visita una psiquiatría para hacer un estudio sobre ese instituto, a ver cómo funciona, qué tal por aquí. Y el director, pues muy amablemente le enseña todo, le explica el funcionamiento de esta institución, los procedimientos, etc. Y entre otras cosas le explica cómo suelen ellos filtrar los pacientes. Vienen los pacientes, entonces, ¿cómo saber los problemáticos y los no problemáticos? Entonces ellos tienen un filtro para eso. Entonces al periodista pues le causó mucha curiosidad. Así, a ver, ¿qué estáis haciendo? Entonces el director le enseña una bañera grande lleno de agua. Y al lado de la bañera había tres cosas: un cubo, un vaso y una cuchara. Y dice el director que pues pedimos a los pacientes que vacíen la bañera del agua. Entonces el periodista dijo, sin esperar que acabase el director de la oración, dice: vale, pues ya lo entiendo. Entonces vamos a ver, los pacientes normales cogen el cubo, obviamente, para achicar el agua, porque es más fácil, y los pacientes pues problemáticos, pues a lo mejor cogen el vaso, cogen la cuchara, están ahí una semana achicando el agua. Y entonces el director lo mira y lo dice, pues no es exactamente así, dice, porque los pacientes normales pues suelen quitar el tapón de la bañera para vaciarlo y pues lo vacían de esa forma, ¿no? Entonces le dice, pues si quiere todavía tenemos una cama en la psiquiatría para usted. Por eso digo que no siempre nos damos cuenta de las cosas obvias y evidentes en nuestras vidas. Las soluciones fáciles y obvios no siempre lo reconocemos, aunque esté ahí enfrente. Entonces, claro, ¿qué pasa cuando la solución no es tan evidente, no es tan obvio? Es mucho más difícil, ¿verdad? Entonces, vamos a mirar tres ejemplos en esta tarde en cuanto a por qué es peligroso el temor al hombre. En primer lugar, el temor al hombre nos puede empujar hacia situaciones extrañas, situaciones que no tienen sentido, que son absurdos. Nos obliga a dar pasos y a hacer decisiones sin sentido, que de otra manera no lo haríamos. Por ejemplo, el rey David, ¿no? Cuando pensamos en David, pues la última cosa que alguien pensaría es que tuviera temor al hombre, porque vamos a ver, si mató a Goliat, ¿cómo va a tener temor al hombre? Sin embargo, luego Saúl, ¿no? A quien David no le cae muy bien, le empieza a perseguir. Y en estos momentos iniciales de la persecución, cuando todavía no estaba tan severo como luego, en estos momentos iniciales, pues ¿qué hace David? Entra en pánico. Y obviamente, por el temor al hombre, empieza a fabricar, a producir situaciones que no tienen mucho sentido, de hecho, no tienen ningún sentido. Como podemos leer en 1 Samuel 21, David huye a Aquís, rey de Gat. ¿Pero cómo? Deja la tierra prometida,
se va al extranjero, y no es suficiente que huye al extranjero, sino que precisamente se va a esa tierra, que ahora lo vamos a ver por qué es tan malo. Y otra cosa muy importante, Dios anteriormente a David le había prometido que va a ser rey. Entonces, eso en sí ya involucra esa promesa, la seguridad que no va a morir. Porque si tú vas a morir, no vas a ser rey nunca. Y si no vas a ser rey nunca, pues Dios sería un mentiroso. Entonces, tenía la promesa de Dios y aún así huye. Y huye a los enemigos en Gat. Es un acto absurdo que ha provocado el temor al hombre, ¿no? ¿Alguien sabe quién viene de Gat? Un hombre muy famoso que todos conocéis, tiene raíces en Gat. Goliat. Vaya, Goliat viene de Gat. ¿Y David qué hace? Pues huye a Gat. ¡Qué sinsentido! Entonces vemos que el temor al hombre, en esta situación, a Saúl, pues es irrazonable. Tan irrazonable que David se refugia en un sitio sin sentido. Podría haber huido en cualquier otro sitio, pero no. Él va a Gat, al rey Aquís. Y luego en la plaza escucha diciendo la gente: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000. Y pues se pone blanco David. Ahí se da cuenta que he hecho una cosa que no debería haberlo hecho. Aquí me van a colgar y me van a matar. ¿Y qué hizo David? ¿Cuál ha sido su reacción frente a esta situación absurda? Pues cambió su manera de comportarse, ¿no? Fingió ser loco, dejaba la saliva que corriese en su barba y fingió que estaba loco. No es una imagen muy gloriosa de David, ¿verdad? Pero fue así. Y David así quiso salvarse, cosa que lo logró, ¿no? Porque lo dieron por loco y le dejaron ir. Pero vemos, ¿no?, que este temor al hombre es tan irrazonable y que genera situaciones sin sentido. Sin sentido. Y el estado posterior de David fue peor que el anterior. Si se hubiera quedado en la tierra de Israel, también hubiera estado en peligro, pero en la tierra de los filisteos pues se expuso a un peligro mucho mayor, que casi esta aventura le costó la misma vida. El miedo al hombre, el temor al hombre, empujó a David a situaciones inusuales, sin sentido, inesperados. Ha hecho decisiones desesperadas, ¿no? Y este miedo al hombre pues muchas veces genera situaciones muy malas en nuestras vidas. Y el estado posterior pues puede ser peor que el anterior. Y no solamente sucede esto en los círculos cristianos. Esto pasa en todo el mundo, con todo el mundo. Yo te pregunto si tú has tenido una situación así en tu vida. Puede ser que en este momento no te acuerdes de nada, pero cuando llegues a casa, piénsalo con más profundidad. ¿Ha pasado en tu vida que por el miedo al hombre has dado un paso irrazonable, desesperado, sin sentido? ¿Has huido a Gat? En segundo lugar, el segundo peligro que tenemos es que puede ser que no lleguemos a situaciones tan extremas por el temor al hombre, pero muchas veces este temor, sin que nosotros nos demos cuenta, pues nos conquista y nos controla, se nos mete debajo de la piel, se infiltra y se queda. Digo sin darnos cuenta porque, como hemos dicho, es una trampa. Entonces, si algo es una trampa, pues no lo ves hasta que sea tarde. Son procesos muy lentos y largos. Y a este tema está estrechamente ligada, pero muy ligada, el qué dirán. ¿Qué van a decir los hombres? ¿Qué van a decir? Tenemos que agradar a los hombres, ser populares entre ellos,
sus opiniones serán más importantes que cualquier cosa. Y detrás de todo esto puede estar el miedo, el temor al hombre. Y nuestro corazón es muy engañoso. Es muy engañoso y tenemos miedo de que se burlen de nosotros, de que seamos los raros. Tenemos esta presión social en nuestros hombros, ¿no? Por ejemplo, hubo un experimento en Estados Unidos, en una universidad. En una aula, pues metieron mucha gente. Y toda esa gente estaba involucrado en el experimento que iban a hacer. Habían sido informados sobre ese experimento. Y luego metieron una persona más quien no ha sido informado de nada, la persona de test, de prueba, ¿no? Entonces, todo el mundo está en la aula y dibujan en la pizarra dos líneas, una más larga y una más corta, ¿vale? Entonces, le preguntan a todo el mundo que si estas líneas son iguales o no. Y claro, todo el mundo dice que sí, claro que son iguales. Obviamente no lo eran, pero el acuerdo fue eso, que dijesen que sí. Todo el mundo dijo que sí, son iguales. Y cuando vio esta persona, que todo el mundo dice que sí, aunque no sea verdad, porque seguramente ha limpiado 2 veces su gafa antes de decir nada, pero ¿cómo van a ser iguales? ¿No veis que no son iguales? En vez de decir eso, ¿no? Tuvo temor, se cayó y dijo: ah, sí, son iguales, claro que son iguales. Pues no lo ves que son iguales. Entonces, se fue sometido bajo esta presión y cedió por el temor al hombre, por el qué dirán. Si yo digo que una es más, si yo digo la verdad, que uno es más largo y otro más corto, pues como todo el mundo dice que no, pues, ¿qué van a decir? Van a decir que soy un loco, aunque sea verdad, ¿no? Especialmente es un peligro para los jóvenes hoy en día. Son muy vulnerables, ¿no? Para ellos es de suma importancia, ¿no? Los números de likes que reciben en las redes sociales cuando cuelgan una publicación y con ese recuento de likes, pues buscan la aprobación de los otros en las redes sociales. Pero no solo para los jóvenes. Esto puede ocurrir en el trabajo, en el instituto, en la universidad, en todos los sitios, en la familia, en la iglesia, en los pastores mismos. ¿Qué dicen a la congregación? ¿Cómo lo van a decir? No vaya a ser que alguien se ofenda. Quiero mantener mi fama, mi popularidad, entonces la presión de agradar al hombre antes que a Dios es enorme. Entonces se callan. Y estos son peligros reales que están pasando hoy en día. Y en todos estos ámbitos que mencionamos, puede pasar que el miedo al hombre nos controla, nos gobierna. Y puede ser que desde hace ya mucho tiempo no haces lo que es correcto. Desde hace mucho tiempo no haces lo que deberías hacer, lo que es bíblico, sino las decisiones tuyas están guiadas, están gobernadas por el miedo al hombre, y no haces lo que deberías hacer. Puede ser que este control no sea total, pero tiene un efecto muy notable. ¿Cómo vas con tu miedo al hombre? ¿Dónde estás con este asunto? Es una pregunta, no es una pregunta muy fácil de responder. Por eso tenemos que hacer un autoexamen en nuestras vidas para ver dónde estamos con este asunto. Y tenemos que orar al Señor y pedirle que nos muestre dónde estamos con este asunto en nuestras vidas, porque esta trampa puede ser muy sutil e infiltrada en nuestras vidas sin darnos cuenta, y está allí y nos gobierna. Que el Señor nos muestre las motivaciones reales que están en nuestro corazón, porque es muy engañoso el porqué detrás de cada de nuestras acciones. Pero ¿por qué es tan importante preguntarnos esta pregunta acerca del miedo de los hombres? Pues primeramente por el bien de tu alma, y por la relación con Dios y con los demás. No lo tomemos a la ligera. No es un asunto ligero
que puede parecer que lo sea, pero no lo es. Muy fácilmente, pero muy fácilmente podemos caer en esta trampa. Pero no solo ha caído David, ¿verdad? Vamos al Nuevo Testamento y ahí tenemos ni más ni menos que el apóstol Pedro en el patio aquella noche negando a Jesús por el temor al hombre. ¿Conoces? Yo no. Yo estoy calentando mis manos aquí, pero yo no tengo nada que ver con ese hombre. No lo conozco 3 veces. O sea que el temor al hombre obligó a Pedro a hacer decisiones irrazonables, absurdas, que eso ha sido una cosa absurda, que luego se arrepintió, sí, pero en esa misma, ese mismo momento, bajo esa presión, pues cedió al temor al hombre. Pero no solo ahí, sino más tarde, también como podemos leer en Gálatas 2, 11 y 12, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. ¿Por qué? Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, no los judíos, comía con los gentiles, ¿vale? Pero después que vinieron, pues se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. ¿No? Dice Pablo que durante un tiempo estaba con un grupo, luego con el otro. ¿Por qué? Porque temía a los judíos. Temía a los que dirán si me ven con los gentiles. Madre mía. Pero aquí no estaba sometido a esa misma presión que ha sentido en aquel patio aquella noche. No, su vida aquí no corrió peligro. No tenía por qué hacerlo y lo hizo. Lo hizo. Por eso digo que el temor al hombre puede ser una cosa que parece muy chica, sin importancia, pero se te mete debajo de la piel y te manipula tus decisiones y te empuja a hacer cosas que no harías si temerías a Dios. No lo tomemos a la ligera, porque el siguiente problema que emana de este problema, porque es un dominó, ¿no? Que empieza, entonces luego hace una reacción en cadena. El siguiente problema de este miedo es la hipocresía. La siguiente parada es la hipocresía. Leemos en Gálatas 2:13, dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Hipocresía, el miedo al hombre es un acceso directo a la hipocresía. Y de aquí, pues solo falta un paso para llegar al último dominó, a la última cadena de esta reacción de cadena, que es el silencio. El silencio total. Este miedo, este temor, nos manda a callar. Nos calla. Esa es la última parada, ese es el último efecto, peligro que tiene este temor. Nos adentramos tan profundamente en las garras de este miedo que al final ya no decimos nada, no hablamos de la verdad, no hablamos del Evangelio, renunciamos a representar la causa del Señor. No vaya a ser que alguien diga algo raro, porque claro, para los hombres es un tropiezo, no te miran bien, no te aceptan. Y este silencio nos conduce a ser como unos soldados mudos, sin ganas de batallar, arrastrando nuestra espada en la última fila del ejército del Señor. Por lo tanto, este miedo nos consume y pues al fin y al cabo nos retiraremos del servicio. Porque a quien temes, a ese le sirves también. Si temes al hombre, entonces le sirves y por lo tanto, pues no sirves a Dios. No se puede servir a los dos al mismo tiempo. El miedo a los hombres apaga, reduce este temor a Dios. Y el apóstol Pablo lo deja muy claro en Gálatas 1:10, donde dice, pues ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres?
Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Más claro que el agua. O los hombres o Dios. Entonces este temor nos manda a callar. Nos callamos cuando lo que necesitaríamos hacer es todo lo contrario y cumplir con el mandato del Señor, quien dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, predicad el Evangelio. Nosotros no, nosotros nos callamos por el temor al hombre. Este temor, como hemos dicho, contiene varios peligros que puede ser una reacción en cadena. Y por eso la palabra nos insta a temer a Dios antes que a los hombres. Y aquí pasamos al segundo punto de nuestro texto, las bendiciones del temor a Dios, ¿no? Hemos hablado de los peligros, de los 3 peligros grandes que tenemos con el temor al hombre. Y ahora, interesantemente, aunque sea temores los dos, el segundo temor trae bendiciones. Es muy interesante. ¿Cómo podemos entonces ser librados del temor al hombre? ¿Cómo podemos escapar de esto? Pues en primer lugar, y muy importantemente, es creer que la palabra de Dios, la Biblia, es verdad. Es infalible. Es la palabra de Dios. Si tú no crees esto, no puedes continuar. No tenemos de qué hablar. Tienes que creer que la palabra es verdad, es la palabra de Dios. Y si crees esto, entonces al leer este versículo que dice: pero el que confía en el Señor sale bien librado, ¿no? Será exaltado. O sea, esta expresión supone que nos eleva a un lugar seguro. Vamos a leer ahora en Proverbios 18:10, donde dice la misma verdad, pero de otra forma. Dice Proverbios 18:10: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. O sea, levantado, exaltado, liberado, son las mismas verdades, diciendo de otras maneras, ilustradas de otra forma. Y lo malo del temor al hombre que no se acaba nunca. No se acaba nunca. De vano intentas tú siempre agradar al hombre, hacer todo lo posible para obtener su aceptación, su aprobación. Nunca acabará. Siempre habrá alguien que no puedes agradar. Es imposible. Si Dios no nos saca, no nos exalta, no nos levanta de este temor, nosotros nunca podremos hacerlo por nuestras fuerzas y por ende acabaremos quemados. Necesitamos la gracia del Señor, que su Espíritu Santo obre en nosotros y que levante nuestras cabezas, que nos eleva, que nos exalta a su torre fuerte. Solamente tenemos que fijarnos nuestro ojo en Cristo, únicamente en Cristo. ¿Y sabéis lo que dijo Cristo? Sin mí nada podéis hacer. Punto. Sin mí nada podéis hacer. Entonces, ¿qué quieres tú con el temor al hombre? Sin Cristo nada podemos hacer. Y ahora te pregunto, si tú has caído en esta trampa, ¿no? Has intentado agradar a los hombres por el temor a ellos, ¿esto te hizo más feliz? ¿Ha aumentado tu paz? ¿Te has sentido mejor a intentar todo lo posible para cumplir con sus estándares? Puedes decir que, bueno, por un momento sí puede ser, pero si tú eres honesto contigo mismo, la respuesta es que no. Que no. Porque en el hombre no puedes encontrar ni la felicidad, ni el gozo, ni la paz, ni tranquilidad, ni nada. Los seres humanos, por su propia naturaleza, son depravados, caídos, pecadores. Y tarde o temprano te van a fallar. O sea, tú vas a fallar a ellos y ellos te van a fallar a ti. Es una decepción mutua. El único que nunca te fallará y nunca te decepcionará es Dios. Dios es fiel a sí mismo.
Clama al Señor en esta mañana para que Él te levante y te libere de este temor, que Él te levante a este torre fuerte, a este lugar seguro. Ahora bien, esto no significa que vas a ser exento de todos los peligros, los males, no se te va a ocurrir nada malo en la vida, Dios siempre te va a sacar de cualquier dificultad. No. Esto significa que, porque muchas veces el Señor obra y trabaja a través de situaciones difíciles en nuestras vidas y se glorifica a través de ellos. Jesús oró y dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. El Señor nos va a guardar del mal. Por ejemplo, el reformador también, que sabemos el ejemplo de Martín Lutero, ¿no? Muy famoso. Yo ni puedo imaginar bajo qué presión ha estado ese hombre durante varios años, presión social, político, eclesial. Estuvo varios años sometido a esta presión enorme y tenía que comparecer ante diferentes juntas, ¿no? Y príncipes y no sé qué. O sea que un conjunto de presiones que te quebrarían en 0,2. Y él pudo soportar todo esto. No porque haya sido un hombre muy fuerte e invencible, sino que porque Proverbios 18:10 se hizo realidad en su vida. Porque ha corrido al justo y ha sido levantado al torre fuerte del Señor. No fue por Lutero, fue por el Señor que pudo soportar y aguantar todo aquello. Cree en el Señor, en su palabra. Él te levantará, Él te librará de esta trampa. Gloria a su nombre. Nosotros, los seres humanos, pues siempre comparamos, ¿verdad? Siempre comparamos unos con los otros, un objeto con el otro, y así obtenemos pues diferentes resultados, análisis, lo que sea. Siempre hacemos comparaciones, mi móvil es mejor que el tuyo, etc. Entonces, siempre hacemos comparaciones, ya de por sí. Bueno, en este caso, aunque no hay punto de comparación, pero por un momento intenta comparar los hombres con Dios. Es difícil, pero intenta por un momento compararlo. ¿A quién quieres temer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Quién pesa más en la balanza? ¿Dios o los hombres? Y creo que, bueno, para todos nosotros esto sería una pregunta retórica más bien, porque sabemos que Dios pesa infinitamente más que todos los seres humanos. Por eso dije en el principio que no hay punto de comparación, es difícil. No se puede comparar un Dios todopoderoso, infinito, 3 veces santo y justo con una mota de polvo. No se puede. El ser humano, además de ser mota de polvo, tiene un estado decaído, depravado, pecador, que va rumbo a la destrucción. ¿Tú te quieres comparar con alguien? Porque te gusta comparar. ¿Tú te quieres comparar con alguien? Pues compárate con la santidad de Dios y te querrás morir. El estándar es la justicia y la santidad de Dios, no de tu vecino ni de tu amigo, porque es muy fácil. De Dios. ¿Cumples el estándar de Dios? ¿Das la talla? ¿Quién de aquí cumplió toda la ley de Dios en su totalidad? ¿Quién de aquí nunca ha roto ningún mandamiento de Dios? ¿Quién de aquí nunca ha pecado? Que tire la piedra. Nadie. Nadie. Todos somos rebeldes. Todos somos pecadores. Aún, como dice el Salmo, desde el vientre de nuestra madre. Nacemos con espaldas a Dios. Y en vez de acercarnos a Dios, lo que estamos haciendo es cada vez más distanciarnos más y más de Dios. ¿Y sabes lo que hay al final de este camino? Pues la condenación eterna, la destrucción total, la separación eterna de Dios y el sufrimiento perpetuo de tus pecados
en el infierno. No puedes salvarte a ti mismo. Es que no puedes. Estás perdido, estás condenado eternamente. Son noticias muy malas, ¿verdad? Desalentadoras, desanimadoras. Pero, gracias a Dios, hay una muy buena noticia después de tantas malas noticias. La buena noticia del Evangelio. ¿Tú sabes cuál es esta? Pues que solo por la gracia de Dios, el Todopoderoso, por su pura voluntad, ha querido salvar a esos pecadores condenados a muerte eterna y ha enviado a su Hijo unigénito, a Cristo, para que Él venga y salve a los pecadores, para que Él cumpliese toda esa ley que nosotros no podíamos, para que Él no rompa ningún mandamiento de la ley de Dios, y Él nunca ha pecado. Él vino para que en la cruz del Calvario tome el castigo por los pecados. Y Él ha soportado la ira total de Dios por los pecados. Tomó nuestro lugar en la cruz y murió por los pecadores. Pero es muy importante que al final de esa oración no hay un punto, hay una coma. Pero no se quedó ahí el asunto. No se quedó en la tumba. Él resucitó gloriosamente al tercer día. Y no metafóricamente, no en tu corazón, sino físicamente ha resucitado y ha vencido la muerte y nos ha dado la vida eterna. Gloria a Dios. Entonces, si tú esta mañana estás sin Cristo, si tú estás de espaldas a Dios, si estás corriendo hacia la condenación eterna, párate porque todavía no es tarde. Date la vuelta. No corras de Dios, corre hacia Dios. ¿Cómo puedes ser salvo en esta mañana? Creyendo en Cristo y en su obra redentora. Es por gracia, es gratuita. No tienes que pagar nada, ya ha sido pagado por ti. Solo tienes que rendirte a sus pies, venir a Él con fe y arrepentimiento. La salvación es Cristo, mas tus buenas obras, por muy pequeñas que sean, no, es solo Cristo. El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. No hay otro camino, no hay otra posibilidad. No es por mediadores como la Virgen, los santos y un poquito de tus buenas obras, entonces Dios te acepta. No. Es solo por gracia, solo por Cristo, solo por la fe. Las 5 solas de la Reforma. Sola Escritura, sola gracia, ¿no? Solo por la fe Dios salva. Sola gracia, solo por su gracia y beneplácito salva Dios. He apuntado Romanos 11:6, que es un versículo favorito de Pablo, si no me equivoco, que dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es gracia. Sola gracia. No hay obras, solo gracia. Solus Christus. Solo a través de Cristo. No hay otro camino, no hay otro mediador, ni otra posibilidad, solo a través de Cristo. Y cómo no, el lema favorito de nuestro pastor, Soli Deo Gloria. Es lógico, después de todo esto, pues ¿a quién va a ir toda la gloria? Pues solamente a Dios sea toda la gloria, porque la salvación es de Él, por Él y para Él. Amén. Dios te puede aceptar en esta mañana solamente con una condición: si estás en Cristo. Si estás en Cristo, si has creído en Él, si lo has abrazado, si has puesto tu vida, has rendido tu vida a sus pies
entonces se te ha imputado su justicia perfecta a tu cuenta. ¿Y sabes lo que pasó? Ahora Dios te ve como perfecto, sin mancha, inmaculado, sin pecado, a través de Cristo. No hay una cosa más gloriosa que esta verdad. Sé salvo en esta mañana, en esta tarde, para la gloria de Cristo y para el bien de tu alma. Volviendo a la comparación que hicimos antes entre Dios y los hombres, hemos dicho que pues Dios pesa infinitamente más en la balanza que los hombres. A Dios hay que temer. Y sabéis una cosa muy interesante y muy curiosa, ¿a qué conclusión llegó David después de todo esto? Que se podría resumir, y en este salmo se podría resumir en la predicación de hoy, en el Salmo 56 dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? O sea, David llegó a esta conclusión: en Dios he confiado, no temeré al hombre, no temeré a Saúl, a mis enemigos, a nadie. En Dios, a Dios he temido. ¿Qué puede hacerme el hombre? Si el hombre es de polvo, ha sido formado del polvo, entonces ¿temes tú a esta criatura de polvo en vez del Creador Todopoderoso? Recuerda lo que dijo Jesús en Mateo 10:28. No temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús mismo dice que temas a Dios, no al hombre. Sí, el hombre te puede matar el cuerpo, es verdad, pero eso no es la última parada. Ahí no se acaba el carril. Si quieres temer a Dios, mira con más frecuencia la imagen real del ser humano y la imagen real de Dios. Piensa en esto, medita en esto y verás cómo cobra sentido. Si el hombre más fuerte de este mundo, pongamos un Sansón del siglo XXI, hay un Sansón en el siglo XXI y si a este hombre más fuerte del mundo le pasa cualquier anomalía pequeña en su cuerpo, que Álvaro lo sabe, se queda 3 días tirado en la cama sin poder moverse. Y puede ser el Sansón del siglo XXI. ¿A este hombre le temes? ¿Tan frágil, tan débil? Solo puedes temer a un hombre. Sí, puedes temer, pero solamente a uno. El Dios hombre, Jesucristo. A Jesús sí puedes temer. Solo Cristo te puede dar la vida, como hemos visto antes. Pero no solo eso, porque ahí vienen las bendiciones del temor a Dios. Solo Él puede confortar tu alma, dar la paz, la tranquilidad y el gozo de la salvación. Y Él nos ama, no porque nosotros hayamos hecho algo, entonces a cambio Él nos ama a nosotros. No, sino Él nos amó con un amor eterno, aún desde antes de la fundación del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué te ha elegido a ti? ¿Por qué te amó a ti? Buena pregunta, pero no sé la respuesta. Un día, pues le podrás preguntar si quieres, pero yo no sé la respuesta. Su amor no reside en ningún mérito u obra nuestra, sino solo en su gracia soberana, su voluntad perfecta, su benevolencia infinita. Jesús viene para salvarnos, para salvar nuestras almas y para salvarnos del temor al hombre. Y el temor a Dios no es como el temor al hombre, no es un temor que te consume a largo plazo, que te devora, sino es un temor libertador, lleno de gozo, lleno de esperanza. Por eso he dicho que los dos son temores, pero son temores muy diferentes. Uno contiene peligro y el otro contiene bendiciones.
Mi deseo es que podamos conocer a Cristo y a este temor a Dios que nos transforma la vida, nos da paz, tranquilidad en medio de esta tormenta que tenemos en este mundo. Solo Él nos lo puede dar. Que podamos conocer a ese temor de la cual no hay que huir. El temor que no nos persigue, que no nos llena de ansiedad e inquietud, sino todo al contrario. Cree en Cristo en esta mañana. Sé salvo para su gloria. Y si ya eres salvo, quita tus ojos de los hombres y fíjalo solamente y únicamente en Cristo. Que tu temor al hombre pueda convertirse esta mañana en temor a Dios. En conclusión, hemos visto hoy 2 puntos: los peligros del temor al hombre y las bendiciones del temor a Dios. En primer lugar, hemos identificado el temor al hombre como una trampa. Hemos analizado los peligros, esa reacción en cadena que supone el peligro al hombre, ¿no? Como empujarnos hacia situaciones absurdas sin sentido, como obligarnos a dar pasos y decisiones que nunca lo haríamos si no fuera por el temor al hombre. Ese temor muchas veces, como hemos dicho, nos conquista, nos controla, nos gobierna, se nos mete debajo de la piel, infiltra nuestras vidas. Tenemos miedo al que dirán. La presión nos sofoca. Y en último lugar, nos conduce a la hipocresía y de ahí ya al silencio total. Nos callamos. En segundo lugar, hemos hablado sobre las bendiciones y privilegios de temer a Dios. Como hemos visto, solo hay un camino para poder liberarnos de ese temor, y ese es Dios mismo. Solo Dios nos puede sacar y llevarnos a su torre fuerte, exaltar, levantarnos a ese lugar. Hemos comparado, intentando comparar el hombre con Dios, que no se puede. Ha sido muy difícil, no sé si alguien lo ha logrado, pero hemos visto que Dios pesa infinitamente más que el hombre, que no hay punto de comparación. Y el temor de Dios nos trae bendiciones. No hay peligro en el temor a Dios, hay bendición. Nos da vida, nos conforta, nos da paz y tranquilidad, el gozo de la salvación en medio de estas olas turbulentas que estamos viviendo en este mundo. En ese temor encontramos gozo y felicidad. Parece una contradicción, temor y gozo. ¿Cómo puede ser? Solo en Dios. Y dejadme que acabe con la gran pregunta de hoy. ¿Tú a quién temes? ¿Al hombre o a Dios? Amén. Oremos al Señor.